Bueno, ¿cómo están? Esta charla es para contarles sobre un trabajito teórico, un trabajito de física fundamental que hicimos acá en Tucumán con Santiago Saracho y lo presentamos, lo publicamos en la revista de Anales de la AFA en octubre de este año. Y el título del trabajo es La inercia de la luz, verificación de la segunda ley de Newton por parte de un flujo de radiación confinado en una cavidad reflectante, que significa que bajo ciertas condiciones la luz también verifica esta ecuación que todos conocemos, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es decir, que la luz también tiene o ejerce una inercia o una oposición al cambio de su estado de movimiento, tal como lo hace un cuerpo masivo común. Bien, este es el trabajito y el punto de partida del trabajo es un trabajo similar de un físico austríaco que se llamaba Fritz Hasenhorst, que en el año 1904 publicó un trabajo basado en un experimento mental. Estaban bastante de moda en ese momento los experimentos mentales, en el que él trataba de encontrar lo que ahora conocemos como la relación de equivalencia masa-energía. O sea, ahora sabemos que esta relación de equivalencia entre la masa y la energía es esta ecuación, que significa que la energía contenida en un cuerpo es igual al producto de su masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta es la forma correcta de la relación, es la forma que halló Einstein, que publicó en su trabajo del año 1905, pero hasta ese momento había una serie de físicos teóricos que la estaban buscando. Uno de ellos fue Hasenhorst, otro fue Poincaré, otro fue Lorentz, porque en ese momento teníamos este problema, los físicos, de que las transformaciones de Galileo, que son las que conocemos todos, que nos indican cómo se relacionan las variables cinemáticas y dinámicas entre dos sistemas de referencia que se mueven con una velocidad relativa constante, son válidas, o se sabía ya en ese momento que eran válidas dentro del ámbito de la mecánica, pero no eran válidas dentro del ámbito del electromagnetismo. Por el contrario, dentro del electromagnetismo, las transformaciones entre sistemas de referencia que son válidas, que mantienen invariante la forma de las leyes físicas, de las ecuaciones, son las leyes de las transformadas de Lorentz. Entonces había todo un esfuerzo para adaptar la mecánica a las transformadas de Lorentz. Y en el medio de ese esfuerzo, de ese trabajo, una de las conclusiones que se había sacado era que tenía que haber una equivalencia entre la masa y la energía contenida en un cuerpo, y además que la masa no podía ser un invariante de movimiento. Entonces, dentro de ese esfuerzo está este trabajito de Hasenhorst. Pero antes de contar un poco qué fue lo que hizo Hasenhorst, tengo que hablar un poquito de lo que es el efecto Doppler. Particularmente el efecto Doppler para la radiación electromagnética o para la luz, que yo lo voy a llamar efecto Doppler relativista, porque es diferente, por ejemplo, el fenómeno en el caso de la radiación electromagnética que en el caso, por ejemplo, de otro tipo de ondas como el sonido. Entonces, hablando estrictamente de lo que es la luz o la radiación electromagnética, el caso sería este. Supongamos que tenemos una fuente, que puede ser el Sol, que emite una radiación con una frecuencia determinada, que le vamos a llamar F0, ¿no? Supongamos que esta frecuencia F0 corresponde siempre, de ahora en adelante, al amarillo. O sea, el Sol emite luz amarilla, se lo ve amarillo en el cielo, ¿no? Bien. Esta característica de la luz del Sol puede cambiar si es que nosotros, al detectarla o al percibirla, estamos, por ejemplo, acercándonos hacia el Sol. O sea, si el receptor está acercándose a la fuente con una determinada velocidad, ese movimiento relativo entre la fuente y el receptor va a cambiar la frecuencia con la que uno percibe la luz, o la luz que manda el Sol, ¿no? Entonces, nosotros en relatividad, por ejemplo, a las velocidades de los cuerpos,
también se la denomina de esta forma, se usa más este cociente. El cociente entre la velocidad de un cuerpo y la velocidad de la luz se le llama beta y es una velocidad dimensional que se usa mucho en relatividad porque simplifica mucho las ecuaciones. Y yo la voy a usar de ahora en adelante. Lo único que hay que saber es que beta significa una velocidad dimensional que siempre va a ser menor que 1 y que es igual a este cociente. Entonces, si yo me estoy acercando, digamos, a la fuente, que en este caso es el Sol, con una determinada velocidad beta, a la radiación que proviene del Sol yo la voy a detectar con una frecuencia diferente a la frecuencia inicial. En este caso la frecuencia va a ser igual a la frecuencia inicial por esta raíz, ¿no? Si ustedes se fijan, esta raíz siempre es mayor que 1, por lo cual yo a la radiación la voy a detectar con una frecuencia mayor que la frecuencia con la que ha sido emitida del Sol. Entonces, cuando la frecuencia aumenta, se dice, como una generalización, que la luz se ha corrido al azul, que la frecuencia de luz se ha corrido al azul. Así se llama o se dice cuando la frecuencia aumenta. En el caso contrario, si yo me estoy alejando de la fuente, o sea, el receptor se está alejando de la fuente también con una determinada velocidad beta, va a pasar el efecto contrario, o sea, la frecuencia con la que yo voy a detectar la luz emitida por el Sol va a ser igual a la frecuencia inicial por esta raíz que ahora va a ser siempre menor que 1, o sea, la frecuencia con la que yo reciba la luz emitida por la fuente va a ser menor que en el punto de partida. Entonces, cuando la frecuencia baja se dice que la luz se ha corrido al rojo o que la radiación se ha corrido al rojo. Entonces, bueno, hay que manejar estos conceptos de corrimiento al azul y corrimiento al rojo para entender, digamos, todo el trabajo que viene de ahora en más. Hasta acá está sencillito. Entonces, volviendo al experimento de Hasenhorst, él planteó esto. Imaginó una cavidad como esta. Esta cavidad tiene dos paredes radiantes, que son la pared A y la pared B, que son perfectamente reflectantes y están a la misma temperatura emitiendo radiación de cuerpo negro, o sea que emiten la misma radiación, la radiación que emiten estas paredes tiene la misma frecuencia, es idéntica. Y va a estudiar o va a evaluar, digamos, lo que sucede en esta caja desde un sistema de referencia inercial, que es este que está acá, que le vamos a llamar O, que se representa con estos ejes, con respecto al cual la caja se mueve con una cierta velocidad v. Entonces, repito que Hasenhorst estaba haciendo esto porque él estaba buscando encontrar, digamos, la equivalencia entre la masa y la energía. Bien, entonces él planteó lo siguiente. Analizado desde el sistema O, lo que se observa es que la radiación emitida por la pared B llega a la pared A corrida al rojo, ¿no? Mientras que la radiación emitida por la pared A llega a la pared B corrida al azul. Entonces ya vamos a ver más adelante que la luz, cuando impacta en las paredes, como la luz transporta impulso, va a ejercer una presión de radiación, se llama presión de radiación, o sea, la luz te empuja. Esta presión de radiación depende de la frecuencia de la luz. Luz que tiene frecuencia más alta, o sea que es más azul, ejerce una presión más alta, o sea, empuja más que, por ejemplo, luz roja. Entonces, ¿qué dijo él? Que la presión de radiación sobre la pared B, donde la luz llega azul, es mayor que la presión de radiación sobre la pared A, donde la luz llega roja. Por lo tanto, tiene que haber una fuerza neta actuando sobre el cuerpo en la dirección de la aceleración. Para que el cuerpo se mantenga con velocidad constante, hay que aplicar una fuerza externa igual y opuesta a esta fuerza neta. Entonces, a partir de calcular el trabajo de esta fuerza externa, él llegó a esta conclusión, de que la equivalencia, la relación de equivalencia entre la energía y la masa de un cuerpo es igual a E igual a 4/3 del producto de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, esta es una relación equivocada, como ya sabemos, ¿no? Pero, bien, no solamente la relación está equivocada, sino que está equivocado todo el concepto. Porque en este caso, que la cavidad se mueve con velocidad constante,
no puede haber una fuerza neta debida a la diferencia de presión de radiación entre las dos paredes, porque no hay efecto Doppler, porque estas paredes ni se están acercando ni se están alejando entre sí, sino que están en reposo relativo entre sí. Entonces, todo el enfoque está equivocado. Entonces, este razonamiento, esta corrección, invalida cualquier pretensión de obtener lo que estamos buscando a partir del estudio de una cavidad que tiene movimiento uniforme. Entonces, lo que hicimos con Santiago, que bueno, lo que teníamos que llevar un trabajo a la AFA. Entonces nos pusimos a pensar qué podíamos hacer. Fue proponer el mismo experimento mental, pero en este caso acelerar a la caja y ver qué pasaba, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, lo que yo le voy a contar es el resultado de este estudio, y esto es un resultado que es válido para el caso en el que las aceleraciones y las velocidades de la cavidad son bajas, o sea, para el caso clásico, para el caso no relativista. Bien, entonces esta sería nuestra cavidad. Supongamos nosotros la cambiamos por un tubo, pero da lo mismo. Supongamos que el tubo está en reposo, tiene una longitud L y tiene dos caras que son perfectamente reflectantes. Supongamos que por algún medio insertamos un haz de luz monocromático que tiene una frecuencia F0, está representado con el color amarillo, ya saben, que se propaga simétricamente, obviamente a la velocidad de la luz, en ambos sentidos sobre el eje X. Que se propague simétricamente significa que siempre hay la misma cantidad de luz viajando hacia un lado y hacia el otro lado, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es calcular lo que sería la fuerza de la presión de radiación que ejerce esta radiación sobre ambas paredes, suponiendo que la reflexión es ideal, o sea, no hay reflexión difusa, el haz cuando se refleja vuelve por el mismo camino por el que ha ido, no hay ningún tipo de absorción ni de pérdida de energía en los espejos. Estos serían dos espejitos. Para hacer el cálculo de la fuerza de presión de radiación hay que partir de que la luz o cada fotón recorre el tubo C sobre L veces por segundo. Entonces va a chocar con cada cara C sobre 2L veces por segundo. Entonces, y hay que acordarse que esto creo que lo vemos ya en física moderna, de que el impulso de un fotón es sencillamente el producto de la masa por su velocidad, y la velocidad de un fotón siempre es c, ¿no? Entonces, el impulso de un fotón es masa m por c, y también es igual a esta expresión, o sea, la constante de Planck por la frecuencia del fotón sobre la velocidad de la luz. Esto es importante, acá lo que estamos viendo es que el impulso del fotón depende de su frecuencia. Entonces, de vuelta, un fotón que tiene una frecuencia más alta que otro tiene mayor impulso, tiene más impulso, pega más fuerte. Si te choca más fuerte. Entonces, para calcular, digamos, lo que sería el impulso transferido cada segundo por un fotón a una de las paredes, hay que multiplicar sencillamente el cambio de impulso en cada reflexión, que es igual a 2 veces el impulso del fotón, por el número de choques. Y tenemos esta relación. Esto es para un fotón. Y si quiero calcular la fuerza total sobre una pared, tengo que multiplicar esto por el número de fotones. O sea, el número de fotones por la constante de Planck, por la frecuencia de los fotones sobre la longitud, eso me dice cuánto vale la fuerza que ejerce la radiación sobre cada una de las paredes. Esto es válido para el caso en el que la aceleración de la cavidad es cero, ¿no? Y en este caso, como la fuerza sobre ambas paredes es igual, no puede haber una fuerza neta. Y este es el caso el que estaba estudiando Hasselhoff, ¿no? ¿Por qué? Porque esta situación en la que la cajita o el tubo está en reposo es enteramente equivalente desde el punto de vista físico a la situación en la que está con un movimiento relativo uniforme en relación a nosotros, o sea que tiene una velocidad constante. Bueno, eso es lo que enseñaba Galileo, que no se puede, no hay un experimento físico por el medio del cual nosotros podamos diferenciar el estado de reposo del estado de movimiento uniforme en un sistema de referencia dado, ¿no? O sea, desde el punto de vista físico ambas situaciones son indistinguibles y equivalentes, y ese es el error de Hasselhoff.
Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa si a la cajita la aceleramos. Entonces, vamos a proponer que esta caja, vista desde el sistema de laboratorio, que le vamos a llamar O, que lo representamos con este sistema de eje que está acá, el sistema no primado. Desde este sistema, la caja tiene una aceleración y una velocidad en un instante determinado que son colineales, ¿no? Bien, entonces, para estudiar la caja vamos a tomar un atajo que es bastante común dentro de la relatividad para estudiar sistemas acelerados, que es introducir lo que se llama un sistema comóvil con la cavidad. El sistema comóvil es el sistema primado, este sistema que está representado con este sistema de eje. Y se dice comóvil porque en un instante determinado, en el instante t0, la velocidad de este sistema, medida desde O, es igual a la velocidad de la cavidad. ¿Qué significa? Que en este instante, la cavidad, vista desde la perspectiva del sistema primado, está en reposo. Cuando las dos velocidades coinciden, si uno saca la foto en ese momento, la cavidad desde O' está en reposo. Está en reposo y, bueno, al mismo tiempo se está acelerando. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar qué es lo que pasa en la cavidad desde O'. Entonces, hay que tener en cuenta que para el caso no relativista, el tiempo medido desde el sistema O es igual al tiempo medido del sistema primado. O sea, el tiempo transcurre de la misma forma desde las dos perspectivas y las aceleraciones también son las mismas. Entonces, en el instante en el que la cavidad está en reposo en el sistema O', la posición de la pared trasera de la cavidad coincide con el origen de O', o sea, está en x igual a 0, mientras que la posición de la pared delantera es x igual a L. Y bueno, eso va a ser importante para poder resolver el problema que tenemos. ¿Y cuál es el problema que tenemos? El problema es que de alguna manera en un sistema acelerado tenemos que deducir por qué puede ser que se produzca un efecto Doppler o una diferencia de presión de radiación entre ambas paredes, teniendo en cuenta que las paredes se mueven siempre a la misma velocidad y con la misma aceleración. Entonces, lo que hicimos fue hacer este planteo. Es preguntarnos, ¿cuál es la velocidad y la posición de la pared trasera, que está representada acá, cuando le llegan los fotones que se han reflejado en la pared delantera en el instante t igual a 0? Porque en t igual a 0 los fotones que se han reflejado en la pared, porque los fotones que se han reflejado en la pared en t igual a 0 tienen que hacer el camino de vuelta, le va a tomar un cierto tiempo, y en ese tiempo esta pared de terreno no se ha quedado quieta, sino que ha avanzado hasta acá y además tiene cierta velocidad que antes no tenía, en t0 no tenía. Entonces acá hay que resolver un problema de encuentro. Le vamos a llamar T1 al tiempo de vuelo de los fotones desde que se han reflejado hasta que han encontrado la pared de atrás, ¿no? Entonces, en ese tiempo T1, la pared trasera ha recorrido esta distancia. Es un medio de la aceleración por T1 al cuadrado y ha llegado de acá hasta acá. Y al mismo tiempo, la luz ha recorrido esta distancia, que es igual a C por T1, de tal manera que la suma de C por T1 más la distancia recorrida por la pared es igual a la longitud total del tubo o de la cavidad. Entonces de acá se puede despejar lo que sería este tiempo, el tiempo de vuelo, el más llamado tiempo de vuelo, que es igual a esta expresión. Y ahora vamos a hacer lo mismo para la pared de adelante. La pregunta sería, ¿qué velocidad y qué posición tiene la pared delantera cuando le llegan los fotones que se han reflejado en la pared trasera en T0? Bueno, entonces en el tiempo que la luz le ha llevado a reflejarse y recorrer toda una distancia para alcanzar la pared delantera, esta se ha desplazado también una cierta distancia. Si le llamamos T2 al tiempo de vuelo de los fotones, la pared ha recorrido esta distancia, un medio de A por T2 al cuadrado. Y ahora se va a cumplir que la distancia recorrida por la luz, que es C por T2, es igual a la longitud del tubo más un medio de A por T2 al cuadrado. Y de acá sacamos lo que sería el tiempo de vuelo de los fotones que se han reflejado en T0 en la pared trasera y alcanzan la pared delantera.
Bien, entonces aquí ahora tenemos una idea de por qué se puede producir algún tipo de efecto Doppler. Y se debe al hecho de que cuando el receptor, las paredes que hacen de receptor son alcanzadas por los fotones, estas tienen una cierta velocidad que es sencillamente producto de A por T1 en el caso de la pared trasera o el producto de A por T2 en el caso de la pared delantera. O sea, los fotones partieron de un emisor que estaba en reposo en T0 y llegan a un receptor que tiene una cierta velocidad en T1. Eso genera un efecto Doppler. Pasa lo mismo con los fotones que partieron de la pared delantera, que estaba en reposo en T0 y llegan a un receptor que tiene una cierta velocidad en T1. Eso es lo que genera el efecto, eso es lo que estamos diciendo que genera el efecto Doppler. Entonces, como la pared trasera se está acercando al emisor, la luz que la alcanza está corrida al azul, como dice el gráfico. Y como la pared delantera se está alejando del emisor, la luz que la alcanza llega corrida al rojo. Entonces vamos a trabajar con las expresiones relativistas, que sencillamente hay que sacar de acá el factor común, C con factor común y pasarlo al otro miembro dividiendo. Entonces estas serían las expresiones de la velocidad que son más sencillas que esta. Vamos a trabajar con esta expresión. Esta es la velocidad de la pared delantera en el momento que es alcanzada, perdón, por la pared trasera en el momento que es alcanzada por los fotones que se han reflejado adelante, y esta es la velocidad de la pared delantera en el momento que es alcanzada por los fotones que se han reflejado atrás. Entonces ahora tenemos esta situación. La fuerza de la presión de radiación sobre la pared delantera va a ser igual al producto de el número de fotones por la constante de Planck por la frecuencia con la que llegan los fotones sobre L. Y esta frecuencia es igual a la frecuencia inicial por esta raíz, ¿no? Entonces la luz está llegando corrida al rojo a esta pared. Esto es para la pared trasera, la luz está llegando corrida al azul, a la pared de atrás, y por lo tanto ahora sí va a haber una fuerza neta que por suerte apunta en contra de la aceleración, lo cual es muy bueno, porque nosotros estamos buscando, estamos tratando de dilucidar qué inercia ejerce la luz, o esta masa de flujo radiante que está contenido en esta cavidad. Muy bien, entonces ya tenemos la expresión para la fuerza neta. Lo que hacemos ahora es reemplazar acá las B por lo que son. Las B eran estas, esto lo reemplazamos acá y queda esta expresión. Parece complicada, pero no es. Queda así, esta es la expresión para la fuerza neta. Lo que hacemos a continuación es buscar el límite para el caso que este cociente sea muy pequeño, sea para cuando se tiende a cero. Y encontramos este resultado. Sencillamente es 2 veces la aceleración por la energía contenida en la cavidad radiante sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Nosotros sabemos ahora que esto es m, que es la masa de la luz. Entonces lo reemplazamos y llegamos a este resultado, que está muy bueno, excepto porque tenemos un problema muy molesto, que está marcado acá con esta flecha fea, que es T2. Ese 2 es feo, y no nos gusta, y hay que buscar por qué está ahí. Bueno, el problema del 2 no es un problema trivial y se debe a que hemos partido de una situación inicial en la que teníamos nosotros en la cavidad no acelerada un haz que fluía simétricamente dentro de la cavidad, o sea, la misma cantidad de luz fluía hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, el problema es que en el momento que nosotros este haz lo aceleramos, a esta cavidad la aceleramos, el haz se divide en dos. Porque no le pasa lo mismo a la luz que viaja en contra de la aceleración que a la luz que viaja en la dirección de la aceleración. Entonces, ¿por qué? Porque la luz que viaja en contra de la aceleración va a llegar corrida al azul, a la pared trasera, y se va a reflejar recuperando su frecuencia inicial cuando vuelva hacia la pared delantera. En cambio, la luz que viaja en la dirección de la aceleración se va a correr al rojo y va a llegar corrida al rojo a la pared delantera y se va a reflejar corrida al amarillo, con su frecuencia inicial amarilla cuando vuelva para atrás. Entonces la queda partido en dos. La pared delantera recibe, por ejemplo, un haz compuesto por una mitad que tiene una frecuencia corrida al rojo y otra que tiene su frecuencia inicial,
mientras que la pared de atrás recibe también un haz que está compuesto por dos mitades, una corrida al azul y otra amarilla. Pero significa que solamente la mitad de la luz está ejerciendo una diferencia de presión de radiación sobre ambas paredes. Entonces, si corregimos el 2 en esta ecuación, llegamos a lo que estábamos buscando, que era esta relación. Que, bueno, esto no está publicado, lo publicamos por primera vez nosotros, y esto significa que para la situación clásica, para velocidades y aceleraciones no relativistas, cuando este flujo de radiación confinado es acelerado, ejerce una oposición a la aceleración, una oposición al cambio de su estado de movimiento, que es igual al producto de la masa de la luz por la aceleración, igual que cualquier otro objeto. Después lo que hicimos fue, lo que hice yo, porque esto que estoy mostrando en realidad no es exactamente lo que publicamos en los anales de la AFA, sino que tiene algunas correcciones, es generalizar la situación de la cavidad. Porque uno podría tener una cavidad que ya está acelerada y de alguna forma introducirle la luz, que podría ser, por ejemplo, la primera situación, tengo una cavidad, supongamos que esta pared es semitransparente y adentro es despejada, ¿no? Entonces la luz que entra queda atrapada adentro de la cavidad. Supongamos que ya está acelerada hacia la derecha y desde la pared de atrás le mando un haz láser. Este haz al llegar a la pared delantera va a llegar corrido al rojo, pero va a rebotar con la frecuencia original y va a haber una diferencia de presión entre la pared delantera y la pared trasera. La expresión va a ser esta y el límite para bajas aceleraciones recupera la forma de m igual a m por a, de f igual a m por a. En el caso contrario, que yo tenga, digamos, la cavidad se está acelerando hacia la izquierda y yo desde adelante le mando el láser, este láser va a llegar corrido al azul a la pared de atrás y va a rebotar con la frecuencia inicial hacia la pared de adelante. Y otra vez tengo esta expresión que recupera la expresión f igual a m por a para velocidades y aceleraciones bajas. Entonces, lo último que le quiero contar es qué significa el límite. Entonces aquí hay que hacer un poco de ecuaciones también de la física clásica. Hay que acordarse que yo si tengo un cuerpo que lo estoy acelerando, es válida esta expresión que me dice que el trabajo de la fuerza aceleradora es igual al cambio de energía cinética del cuerpo. Esto lo conocemos todos. Si hacemos que B1 sea igual a 0, tenemos esta expresión. El trabajo de la fuerza aceleradora es igual a la energía cinética del cuerpo. Lo único que hay que hacer es pasar ahora la masa dividiendo, de tal forma que yo acá tengo el producto del 2 por una aceleración por una distancia igual a la velocidad final. ¿Qué es lo que tengo acá? Esta expresión significa esto. Y este 2 por A por L es el cuadrado de la velocidad que alcanzaría la cavidad acelerada con la aceleración A después de recorrer una distancia L. Entonces, si esa velocidad es despreciable frente a la velocidad de la luz, este tratamiento que estamos contando es válido. Y bueno, eso hasta acá llegué por hoy y espero que ahora haya salido todo bien. Así que espero que les guste. Chao.